El vaso en mi mano temblaba. Aunque recé para que nadie lo notara, la voz de Magdalena se oía clarita por encima del tintineo de los tenedores y las risitas educadas de sus colegas. «No necesitamos tu opinión, mamá», no lo dijo con veneno, ni siquiera con calor, solo un despachito casual. Como si mis ideas fueran mugre en su mesa de comedor reluciente, sus invitados soltaron una carcajada cortés. Y yo forcé una sonrisa de esas que uno pone para tapar un moretón fresco. Bajé la vista al pastel de frutas que había traído. La misma receta por la que Magdalena suplicaba en sus cumpleaños de chiquita. Ahora yacía intacto al lado de copas de mimosa y platillos traídos por un catering de lujo. Me excusé y me fui a la cocina. Dejé mi plato con cuidado y salí al patio a tomar aire. Más allá de los setos podados a la perfección, el sol de finales de primavera en Puebla me cegaba como si me retara a no parpadear para contener el ardor en los ojos. Cuando el brunch por fin terminó, besé la frente de Elías, su carita chiquita tibia contra la mía, y me escabullí antes de que alguien notara mi silencio. El camino de regreso serpenteaba por barrios que yo conocía como campos abiertos cuando Javier aún vivía. Él había ayudado a diseñar media docena de avenidas en esta parte de Puebla. Su huella escondida en cada cruce, ahora los pasaba como si fueran lápidas, recordatorios de un hombre que construía cosas que duraban, mientras yo solo atesoraba pedacitos rotos. En un semáforo en rojo, saqué el teléfono. Mi pulgar dudó un segundo antes de marcar el testamento y fideicomiso de Javier, el número que aún guardaba tal como lo tenía cuando él lo armó por primera vez. Saltó el buzón de voz del abogado, firme y profesional. Hablé despacio, con una voz más segura de lo que esperaba. Soy Lorena Castillo. Necesito hacer un cambio. Para cuando entré a mi cochera, la decisión ya había echado raíces, llevándome de vuelta a la promesa que le hice junto a su tumba. Aún siento el peso de esa tarde en el cementerio de San Andrés. El aire cargado con el calor bochornoso de finales de verano y las flores de magnolia ya mustias en los bordes. Tenía 27 años, vestida de negro prestado, sosteniendo la mano de Magdalena mientras ella se aferraba a mí, con los ojos bien abiertos y perdidos en la confusión. El ataúd de Javier reposaba bajo los robles, y cuando la voz del sacerdote se quebró en la palabra repentino, pensé que mi propio aliento se iba a cortar con el de él. Después de que la gente se dispersara, me quedé. Los deditos pegajosos de Magdalena se enredaban en mi palma, manchados por el chupetazo que alguien le había metido en la mano. Me agaché cerca de la tumba y susurré la promesa que cargué por décadas criaría a nuestra hija con dignidad. Nunca sentiría el filo del hambre o la vergüenza. Costara lo que costara, la vería salir adelante. Ese juramento se volvió mi brújula. Tomé clases particulares después de días eternos en la escuela, velando hasta la madrugada con ensayos de Shakespeare, mientras Magdalena dormía en la pieza de al lado. En vacaciones, mientras otros se iban de viaje, yo daba talleres de enriquecimiento en la UNAM para que el ahorro creciera. Las escapadas eran un lujo que aprendí a olvidar. Cada sacrificio era un hilito más en el tapiz de su porvenir. Cuando la aceptaron en la Georgetown, lloramos juntas en la mesa de la cocina. Vendí el anillo de compromiso de mi abuela, un relicario pasado por 3 generaciones, para ayudar con los gastos del dormitorio. Magdalena no me lo pidió, pero tampoco me detuvo. Me abrazó tan fuerte esa noche que creí que entendía lo que significaba. Por años, creí que era madre y ancla al mismo tiempo. Me mandaba postales desde Washington, firmadas «Te quiero más que con palabras». Las llevaba en la bolsa como amuletos. Prueba de que mi promesa se cumplía, de que la ausencia de Javier no había sido en vano, pero parada en su casa décadas después, callada a su mesa, me di cuenta de que el voto que le hice a su tumba me había llevado a un lugar que ya no reconocía. Y así empecé a preguntarme si cumplirlo me había costado más de lo que podía pagar, abriéndome el camino a un borrón silencioso que ya había empezado. Pasó tan quedito que casi se me escapa. 1 año.
El día de Acción de Gracias fue demasiado ajetreo y se fueron a Napa con los colegas de Conrado. En Navidad, Magdalena dijo que sería solo nosotros 3 este año, pero después vi fotos en línea, globos, meseros, caras desconocidas apiñadas alrededor del árbol. Me dije que era por el trabajo, el timing, la comodidad. Pero cada fiesta que pasaba sin invitación me ahuecaba un poquito más por dentro. Hasta los logros de Elías se volvieron lugares donde ya no cabía. Antes me sentaba en la primera fila de sus asambleas escolares, aplaudiendo hasta que me dolían las palmas. Luego, una tarde llegué y encontré a la mamá de Conrado en mi asiento, agitando la mano con orgullo mientras Elías escaneaba la multitud. Magdalena no me había dicho que invitó a otra. Solo sonrió después y soltó. Así fue más fácil. Una vez llevé una olla de sopa casera cuando Elías tenía la gripe. Toqué el timbre, esperando pasos, pero nadie vino. Más tarde, un mensajito: gracias. Mamá, la dejaste en el porche, ¿verdad? Lo aprecio. Ni una invitación adentro, ni chance de sentarme al lado de la cama. Solo una línea para un vecino. El corte final vino en el gesto más chiquito. Años atrás, Magdalena me había metido una llave de repuesto en la mano diciendo: eres familia, siempre debes poder volver a casa. La guardaba en mi llavero junto a la llave del viejo Ford de Javier. Una mañana, encontré un sobre en el buzón con la llave adentro, sin nota, sin explicación, solo el peso del metal sin sentido. Nuestras pláticas se adelgazaron hasta volverse transacciones. ¿Puedes pasar por Elías el martes? ¿Todavía tienes ese molde para cacerol? ¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi en tu casa? El calor se fue escurriendo hasta que no quedó nada más que utilidad. Intenté recordar el sonido de su risa de chiquita, la forma en que se recargaba contra mí en el sofá para ver películas. Pero la memoria era como agarrar una foto desvaída por el sol. Ahí me cayó el 20, mi rol había pasado de esencial a opcional. Y lo opcional se resbala tan fácil al invisible. Y en ese silencio, en esa mengua constante, decidí que era hora de hablar con la licenciada Evelyn Herrera. La oficina de Evelyn Herrera estaba en un edificio de ladrillo bajito en la calle de Zaragoza, con ventanas que daban al zócalo. Lo había pasado 1000 veces con Javier cuando veníamos al centro por desfiles o conciertos de verano, sin imaginar que un día me sentaría frente a un escritorio de roble revisando el futuro que él dejó. Evelyn me recibió con esa calidez callada de quien ha visto desarmarse a demasiadas familias por un papel. Abrió una carpeta marcada con el nombre de Javier en letras gruesas. Adentro estaba el testamento que él armó casi 20 años atrás, antes de que naciera Elías. Cuando Magdalena era el centro de nuestro mundo, tu esposo lo dejó en 2 capas, explicó con suavidad. Primero Magdalena, luego Elías. El camino tradicional, línea directa de herencia. Me miró de reojo, pero como ejecutora y cónyuge sobreviviente, tienes toda la autoridad para enmendar. Puedes reajustar las distribuciones según lo que quieras ahora. Tracé con el dedo la firma de Javier, firme y confiada, como si la hubiera puesto ayer. El pecho se me apretó al pensar en cambiar sus palabras, pero recordé la promesa que le hice en su tumba: criarás a nuestra hija con dignidad. Dignidad no era lo que sentí en su mesa la semana pasada. No es venganza, dije en voz alta, aunque Evelyn no pedía justificación. Es honrar a Javier. Él creía en el esfuerzo, en el respeto. Si eso ya no se ve en la vida de nuestra hija, no puedo fingir que su legado debe bancar su indiferencia. Evelyn asintió, con la pluma lista pero paciente. Entonces veamos las opciones. Repasamos posibilidades: fideicomisos, donaciones a causas, condiciones para el futuro de Elías. Cada una era como un hilo tenso, retejiendo el recuerdo de Javier en algo más sólido que la decepción. Para cuando firmé los papeles preliminares, mi mano iba firme. Ya no sentía que borraba las intenciones de Javier. Las estaba protegiendo. Y con esa claridad, supe que el siguiente paso era decidir exactamente dónde viviría su legado y el mío.
La semana siguiente volví a la oficina de Evelyn con notas garabateadas en los márgenes de un cuaderno amarillo. Se sentía raro ver mi letra, dictando decisiones que darían forma a vidas mucho después de la mía. Pero las palabras me vinieron con certeza. Por primera vez en años, me sentía con propósito. El primer asunto fue la casa. Javier y yo habíamos construido nuestra vida entre esas paredes: cumpleaños, graduaciones, pleitos de medianoche que acababan en risas. Dejarla pasar a las manos desinteresadas de Magdalena era como enterrarlo 2 veces. En cambio, le pedí a Evelyn que la cediera a una organización sin fines de lucro de albergues temporales en Puebla. La idea de que nuestro hogar pudiera resguardar a mujeres rehaciendo sus vidas me daba paz, como si la maestría constante de Javier nos sobreviviera a los dos. Luego vinieron los fondos de retiro. Javier daba seminarios nocturnos en la UNAM cuando Magdalena era chiquita. Creyendo que la educación podía levantar a cualquiera que se animara a estirar la mano, le pedí a Evelyn que dividiera una parte en becas para futuros maestros, para que su pasión por construir siguiera. Pero esta vez con aulas en vez de carreteras. Después abrimos el estuche de joyas. Cada pieza pesaba más que su valor tasado. Las perlas de mi mamá, el broche de mi abuela, el anillo de Javier, todo había vivido contra pieles que cargaban nuestra historia. La mayoría iría a subasta para caridad, pero una cajita de terciopelo la reservé para Elías. Adentro metí una carta, escrita con letra cuidadosa, diciéndole que la herencia no es sobre tener cosas, sino sobre cargar respeto, resiliencia y bondad para adelante. Por fin, dimos forma al fideicomiso. Elías heredaría Albosda a los 25, pero solo si seguía estudios o un oficio. Quería darle oportunidades, pero también que entendiera que las oportunidades se encuentran con esfuerzo. Evelyn lo llamó condicional. Yo lo llamé amor con límites. Cuando se secó la última firma, cerré la carpeta y me recargué. El peso que cargaba por meses se aligeró, cambiado por una calma que casi se sentía ajena. No había borrado el legado de Javier, lo había redefinido, y al salir a la tarde poblana, me di cuenta de que el trabajo duro aún estaba por delante: aprender a vivir sin esperar permiso. La primera mañana después de firmar los nuevos papeles, preparé café en mi cocina y me cayó el 20 de que no sentía el dolorcito usual de esperar que el teléfono vibrara. En cambio, saqué un folleto que había recogido meses atrás y manejé al Centro Cultural de Puebla. La clase de acuarelas se daba en un salón luminoso con ventanales altos. Mis pinceladas eran torpes, las manos tiesas, pero cuando el color se esparció por la hoja, algo se removió en mí que había estado enterrado bajo años de mandados y concesiones. Los martes empecé a dar voluntariado en el Consejo de Alfabetización de Puebla. Me sentaba con adultos batallando para leer horarios de camión o llenar solicitudes de chamba. Y por primera vez en años, mis habilidades de maestra se sentían vivas de nuevo. Me miraban con gratitud, no con impaciencia. Volvía a casa cansada, pero liviana, como si hubiera descubierto una parte nueva de mí en esas horas calladas. Magdalena aún llamaba, pero sus pedidos se volvieron más flacos. ¿Puedes pasar por Elías el jueves? ¿Estamos enredados? Respiraba hondo y respondía: no puedo esta semana, pero pídele a la mamá de Conrado. Está más cerca. El silencio que seguía siempre traía sorpresa. Ya no corría a excusarme, ni reacomodaba mi vida para encajar en la de ella. La culpa había sido mi compañera fiel. La llevaba como un rebozo invisible, creyendo que una buena madre nunca dice no. Pero cuanto más practicaba esos rechazos chiquitos, más ligera me ponía. Cada no puedo se sentía menos como fracaso y más como verdad. En las tardes, caminaba por los senderos verdes que Javier ayudó a diseñar. Escuchaba las chicharras y sentía el ritmo de mis pasos firme y seguro. Ya no corría, ya no esperaba junto al teléfono. Vivía días moldeados por mis elecciones, no por el permiso de alguien más. Fue en esa quietud constante que Evelyn llamó para confirmar la fecha final de la lectura del testamento.
y supe que había llegado el momento de una claridad que ninguno de nosotros podría ignorar. La oficina de Evelyn estaba en uno de esos edificios de ladrillo restaurado en la calle de Zaragoza, con ventanales altos que dejaban entrar el zumbido del centro de Puebla. El salón de juntas olía a madera pulida y aceite de limón. Llegué primero, con Judith a mi lado, firme como siempre. Segundos después entró Magdalena con Conrado. Pasos rápidos, sonrisa tensa. Elías los seguía, con la mochila colgando de un hombro, ojos saltando entre nosotros como si oliera la tormenta antes de que cayera una gota. Nos sentamos alrededor de la mesa larga. Evelyn se ajustó los lentes y abrió la carpeta. Su voz era calma, ensayada, mientras leía cada cláusula del testamento enmendado. Mantuve la vista clavada en la veta de la mesa, mientras el nombre de Magdalena no aparecía. La casa redirigida a albergues temporales. El fondo de retiro de Javier reasignado a becas. Las joyas divididas con solo una cajita de terciopelo pa' Elías. Al principio, la cara de Magdalena no cambió. Se recargó, tamborileando los dedos en la rodilla, pero mientras Evelyn seguía, su postura se puso rígida. Las manos se le cerraron en el regazo, y el color se le fue del rostro. Se inclinó para adelante, labios entreabiertos como para protestar, pero no salió palabra. Cuando Evelyn cerró la carpeta, el silencio nos aplastó. Magdalena por fin halló la voz, quebradiza y filosa. Esto no puede estar bien. La miré, con tono parejo. Está bien, no es venganza. Es reconocer los años que estuve ahí, los años que me despacharon, y los valores en que creía tu papá. Su boca se cerró de nuevo, y por una vez no tuvo réplica. Conrado se removió en la silla, evadiendo mis ojos. Judith me tomó la mano bajo la mesa, apretón liviano, pero seguro. Entonces Elías se paró de la silla, cruzó la pieza sin decir nada, y me rodeó con los brazos. Su cuerpito se pegó al mío, tibio y constante, y sentí que la habitación se ladeaba de una forma que ningún papel legal podía capturar. Cuando Evelyn nos despidió, salí a la luz brillante de la tarde, sabiendo que el peso había cambiado, y que los días por venir estarían marcados por letras y números que contaban una historia distinta. 3 días después de la lectura, llegó un sobre a mi buzón, con la letra precisa de Magdalena. Me senté a la mesa de la cocina, el té enfriándose enfrente, y leí sus palabras. Era una carta cuidadosa, tecleada en vez de a mano, cada párrafo rodeado de explicaciones. Escribió que no se había dado cuenta de lo distante que se había vuelto, que daba por hecho que yo siempre estaría ahí sin importar cuánto espacio le tallara. Dijo que nunca quiso hacerme sentir desechable, aunque cada línea sonaba más a defensa que a disculpa. Al final, pedía si podíamos hablar las cosas, como si décadas de silencio y despachos cupieran en una sola charla. Volví a doblar las hojas, las metí al sobre y lo guardé en el cajón junto a la copia legal del testamento de Javier. Algunas palabras no piden respuesta. Esa misma tarde sonó el teléfono. El identificador mostraba un número local que no reconocía. Una voz de mujer se presentó como la directora del albergue de mujeres de Puebla. Me dio las gracias por la donación de joyas, la voz quebrándose de emoción. En su subasta de gala, las piezas habían juntado más de 300,000 pesos, suficiente para dar techo a 3 mamás y sus niños por medio año. Me aferré al mostrador para no tambalearme mientras hablaba. Las perlas que mi mamá usaba, el broche que mi abuela se prendía en el vestido de misa. Esos tesoros ahora cargaban techos sobre cabezas, camas para niños, seguridad para mujeres que no tenían nada. El legado de Javier respiraba de nuevo, no como adorno, sino como refugio. Cuando colgué, me quedé parada en la cocina callada, el sol tardío encharcando el piso de madera, y sentí una paz que no conocía en años. Por primera vez, los números de un testamento se habían vuelto algo más que herencia, se habían vuelto vida misma. Vacié el resto del té en el fregadero, ya frío, y pensé en Elías.
preguntándome si un día entendería por qué elegí diferente. Era un viernes por la noche cuando tocaron. Abrí la puerta y ahí estaba Elías, mochila al hombro, el pelo cayéndole en los ojos. Magdalena esperaba en el coche en la banqueta, motor encendido. Dio un saludito rápido pero no bajó. Elías preguntó bajito, ¿puedo quedarme el fin de semana? Y antes de que yo contestara, el coche se alejó. Adentro. Tiró la mochila en el pasillo como tantas veces antes. Le preparé sándwich de queso a la plancha como le gusta, sin costras, con sopa de tomate de helado. Comimos en la mesa de la cocina, y él sonrió grande cuando corté los sándwiches en triángulos. Después, revolvió el librero y sacó el monstruo al final de este libro. Se lo leí en voz alta, exagerando las voces como cuando era más chiquito. Su risa retumbó por la casa, clara y sin freno, y por un momento pareció que el tiempo se doblaba para atrás. Más tarde, al arropirlo en la cama de visitas, me miró con una seriedad demasiado grande para sus 10 años. Abuela, ¿todavía quieres a mamá? La pregunta pesó entre nosotros. Le alicé la cobija sobre el pecho antes de responder. Sí, Elías, claro que sí. Siempre lo haré. Pero el amor sin respeto no es lo mismo. A veces los grandes se olvidan de eso. Se quedó callado un rato. Luego me tomó la mano. La sostuve hasta que su respiración se volvió sueño. Y en ese silencio me cayó algo que no me había permitido admitir. La reconciliación que buscaba no era con Magdalena. Era conmigo. Con esa parte de mí que había esperado demasiado para tener permiso de importar. A la mañana siguiente, con el sol derramándose por el piso de la cocina, me sentí lista para lo que viniera, nota o silencio. El jardín empezaba a despertar de nuevo. Brotes empujando como si nada pudiera mantenerlos enterrados para siempre. Me paré entre los rosales que Javier plantó nuestra primera primavera en Puebla. Tijeras en mano. El aire mañanero fresco contra la piel. Las ramas estaban enredadas y cicatrizadas por el invierno, pero tercas en su estirón. Corté con cuidado, dando forma a lo que volvería a florecer. Adentro, la casa ya no cargaba el mismo peso de antes. El repisa, donde estaban las fotos enmarcadas de Magdalena, ahora tenía uno de mis acuarelas torpe, pero mía. En el pasillo, donde colgaba el calendario escolar de Elías como recordatorio de eventos a los que rara vez me invitaban, había aprendido una carta que me escribí a mí misma, palabras simples recordándome que estar presente no pide permiso. De vuelta afuera, corté una sola rosa, rosadita, pálida en los bordes. La giré en la mano, admirando lo frágil que parecía, pero lo firme que se plantaba. Años de heladas habían intentado marchitarla, y aún así volvía. La llevé adentro y la puse en un jarrón astillado que fue de mi mamá. Las imperfecciones del jarrón y la flor no les quitaban belleza, la profundizaban. Di un paso atrás, respirando el olorcito tenue a tierra y florecimiento, y sentí que la verdad callada se posaba sobre mí. No solo había tachado un nombre de un papel legal, había recuperado la vida que siempre fue mía para moldear. La promesa de Javier aún vivía en mí, pero ya no me encadenaba a un silencio que no podía aguantar. Y mientras la rosa atrapaba la luz de la tarde, supe que mi historia ya no se escribía en ausencias, sino en elecciones, firme como la primavera después del invierno.